Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de la hora que vean ustedes este vídeo. Estamos presentándoles a ustedes una serie de parábolas que el Señor Jesús dijo a sus discípulos y a la gente que le seguía. Y hoy vamos a oír y después a oír cómo la cantan una parábola muy bonita, que es la de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida quiere mostrar, en cierta manera, que Dios se preocupa de nosotros, que Dios nos busca aunque nosotros nos perdamos. Comienzo por la lectura de los dos pasajes del Evangelio. Uno está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, y el otro, un poquito distinto, en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Lucas dice así: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban: este recibe a pecadores y come con ellos. Él les contestó con la siguiente parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscar la extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla, se la echa a los hombros, contento. Se va a casa, llama a amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja perdida. Les digo que de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. En el Evangelio de Mateo, más cortita, dice así: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Este Evangelio, esta parábola que aparece en los dos Evangelios, cada Evangelio tiene sus características. Ahí le pongo a ustedes dos versiones, una es la de Lucas, que posiblemente es el contexto original de la parábola, y en Mateo, que aunque es muy corta, está más elaborada después de la presentación original de la palabra. Es una palabra dirigida a los discípulos, y la última frase de cada palabra en cada uno de los evangelios es distinta. En Lucas dice así más o menos: así es Dios, Dios que se alegra, y por eso recibo yo a los pecadores. En el Evangelio dice: habrá más fiestas en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El Evangelio de San Mateo es una exhortación a los discípulos para que no se pierda ninguna de las ovejas. Y dice: no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. El texto de la parábola tiene dos versiones. Una presentada en el Evangelio de San Lucas, que es posiblemente en el contexto original, y en San Mateo, que es más bien una palabra más elaborada tiempo después. La parábola del discípulo es de lo que se trata aquí, Jesús hablando a los que le oyen y les viene a decir que esto es lo que Dios hace y lo que Dios piensa de nosotros. Y la última frase de cada versión de la palabra es un poquitín distinta. La idea más o menos en el Evangelio de Lucas es que Dios es bueno, Dios se alegra, Dios, así como el pastor es Dios. Y por eso recibo yo a los pecadores, dice Jesús.
Como el Padre es así, así también soy yo. En San Mateo más bien es una exhortación a los discípulos para que no se pierda ninguna de las ovejas. Dos pequeñas parábolas, pero diferencias, pero que son importantes. El contexto de las parábolas es la pregunta que le hace Jesús, que mejor dicho, que le hacen a Jesús los fariseos. Los fariseos preguntan indirectamente a Jesús, pero lo preguntan a sus discípulos: ¿por qué recibe Jesús a los pecadores? Y Jesús responde. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice que se dirige a los adversarios, que Jesús justifica su proceder, porque la parábola muestra la misericordia de Dios que se desvive por salvar a todos los hombres. Lucas quiere subrayar este aspecto, digamos, del corazón de Dios. Dios se desvive por salvar a todos los hombres, aunque tenga que caminar mucho, aunque tenga que ir por valles y montañas a buscar la oveja perdida, lo hará. En Mateo, sin embargo, Jesús se dirige a los discípulos y les viene a decir que ellos también tienen que cuidar de las ovejas, que ellos tienen que cuidar de las pequeñas, de los más pequeños, la descarriada, la oveja descarriada. Es en cierta manera también una enseñanza que da Jesús a sus discípulos para decir quiénes son los pequeños en la iglesia, los que se han alejado en cierta manera. El sentido de la parábola, en esta parábola San Lucas, en primer lugar, pretende mostrar, de cierta manera, la misericordia de Dios. Dios que se desvive por salvar a todos los hombres. Dios, el pastor, que hace lo que sea para salvar a la oveja que se ha alejado de él. Y en Mateo es más bien una enseñanza de Jesús a los apóstoles, diciéndoles quiénes son los pequeños en la iglesia. Los pequeños son aquellos que quizás, sin darse cuenta, se han alejado de Dios. ¿Y nuestra experiencia qué es? Nuestra experiencia en la iglesia también hemos tenido a veces, quizás todos, de una forma o de otra, en la iglesia y fuera de la iglesia, la experiencia de sentirse perdidos, de no sabemos qué hacer, de no sabemos a quién acudir, como la oveja perdida que se ha ido y que no sabe volver. La experiencia de haber perdido a alguien, por ejemplo, la muerte de un ser querido, o la experiencia de haber encontrado algo, o de habernos encontrado con alguien a quien creíamos creíamos perdido. Es decir, la parábola muestra en cierta manera algo muy humano, experiencia de ser abandonado, de sentirse perdido, y experiencia de encuentro, experiencia de haber sido hallado, encontrado por un ser querido. Para nosotros, hoy, esta parábola nos puede ayudar a reflexionar y a orar. Esta parábola, y esto lo quiero subrayar porque creo que es importante, más que acentuar lo malo que hizo la oveja perdida, la oveja era mala, se fue, más que eso, lo que el Señor quiere decir, en cierta manera, y les pongo ahí, se centra en la locura del pastor. ¿Qué sentido tiene humanamente hablando que deje 99 ovejas para irse a buscar a una? Quizás nosotros hubiésemos dicho, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Se ha perdido, hemos perdido una oveja. El Señor no, para el Señor cada oveja, aunque se pierda, aunque se marche, es una oveja de su rebaño, algo que Él quiere de todo corazón. Y no le importa dejar a las 99 para irse a buscar a la que se ha perdido. Nuestro Dios es un Dios así.
es un Dios que nos busca. Y es un Dios que nos encuentra. Es un Dios que nos lleva sobre sus espaldas. Es un Dios que nos ama a cada uno personalmente y que está dispuesto a hacer lo que sea para que volvamos a Él. Y nuestro Dios, que a veces lo olvidamos, es un Dios que se alegra de haber encontrado a la oveja perdida. Un Dios que goza cuando nosotros volvemos al rebaño. Un Dios que sabe alegrarse con nosotros, como sabe también sufrir con nosotros. Cuando leamos despacito esta parábola, en cualquiera de las dos versiones, pidámosle al Señor la gracia de abrir nuestro corazón a ese Dios grande, a ese Dios que no se fija en nuestros pequeños defectos o en nuestros grandes defectos, sino que le interesa mucho más cada uno de nosotros. Como una oveja que Él ha criado, como una persona que Él ha mimado, como alguien por el que Él está dispuesto a dar su vida. Y ahora les pongo una canción de Javier Bru que se titula La oveja perdida. Si un hombre tiene 100 ovejas y pierde una sola de ellas, ¿acaso no corre a buscarla y deja las otras hasta que la encuentra? Y en hombros la lleva a su casa y lleno de alegría los suyos comenta: alégrense todos conmigo, la oveja perdida he traído de vuelta. Así hay alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. Hay más alegría en el cielo que por el resto de justos que en Dios espera. Una mujer perdiera de 10 una sola moneda, ¿acaso no iría alumbrando y barriéndola toda hasta que apareciera? Entonces saldría a la calle y llena de alegría vecinas dijera: alégrense todas conmigo, que hallé la moneda que se me perdiera. Así hay alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. Hay más alegría en el cielo que por el resto de justos que en Dios espera. Así hay alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. Hay más alegría en el cielo que por el resto de justos que en Dios espera. Que Dios les bendiga.